noches y bienvenidos a Conectados. Iniciamos este año conectados con los temas que te interesan y te preocupan. Conectados con la realidad social de nuestra ciudad y nuestro departamento. Este año nos conectamos contigo y con tu futuro a través de este programa destinado a analizar y debatir temas de actualidad y de interés nacional. Esto es Conectados. Nos conectamos en esta primera emisión del año para hablar sobre el avance en la implementación de los acuerdos de paz y específicamente de las zonas veredales donde se ubicarán las FARC. Así que Lucas, buenas noches y empecemos a hablar del tema del día. ¿Cómo avanza el proceso de paz y cómo se están instalando las zonas veredales donde estarán las guerrillas de la FARC? Ana, buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Pero antes de entrar en materia, quisiera decirle a todos los antioqueños que Conectados arranca con toda, como un espacio de opinión y debate, donde la voz de la ciudadanía será la protagonista. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Olmer Muñoz, docente investigador, que ya lo hemos tenido en varias oportunidades en este programa. Quiero saludar a Olmer. ¿Cómo vas, Olmer? Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las familias, estudiantes y todas las personas que hoy nos ven esta noche en Conectados. Bueno, Olmer, hoy el tema que vamos a tocar en Conectados es las zonas de normalización. Se ha venido dando un proceso importante donde los guerrilleros de las FARC vienen llegando a estas zonas. La pregunta es, ¿será que por fin este proceso va a avanzar y será la oportunidad también para concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene Colombia? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Este proceso ya es irreversible en el caso de Colombia en la negociación con las FARC. Lo que eso implica es que básicamente los antioqueños y en general los colombianos vamos a estar pendientes de un proceso de paz que va caminando. Lo otro es que no podíamos decir que los problemas del país son menos por efectos del conflicto. El procurador Carrillo dijo en esta semana que los problemas de la corrupción no se podían ver en el país porque teníamos un problema de guerra. Yo no creo eso, yo creo todo lo contrario, que hemos tenido un problema de corrupción endémico en el país, que ha sido muy grave, igual como otros problemas que también saldrán a flote, como lo mencionaremos ahora, y que de alguna manera tenemos que pensar hacia el futuro cómo va a ser la organización de este país. En ese sentido, yo creo que el proceso es irreversible y las zonas de concentración tendrán muchos problemas, como lo mencionaremos ahora, pero que de alguna manera el país ya tiene que estarse preparando regionalmente para enfrentar este fenómeno. Olmer, ante este hecho notorio e irreversible, podríamos decir que uno de los grandes problemas o el retraso en lograr punto final a un conflicto armado de más de 50 años también es por culpa de la corrupción, una corrupción que ha hecho en muchos casos incapaz al Estado de llegar de manera real a los territorios, porque a veces el presupuesto de la nación no llega a las regiones y se queda en manos ajenas, y eso hace que los problemas en las regiones se agudicen. Yo creo que es un caldo de cultivo muy esperado lo que ocurre con el proceso de paz, sobre todo en el tema de la corrupción. Esto no ha sido un problema nuevo, esto lo tenemos hace mucho tiempo en el país y yo creo que la oportunidad que se tiene en estos momentos es precisamente tratar de resolverlo. Departamentos que yo he visitado, como en el caso del Caquetá o el Meta, por ejemplo, pues tienen problemas endémicos desde hace mucho tiempo. Entonces lo que está esperando la población es que logremos solucionarles un problema que no necesariamente está vinculado al conflicto, es un problema estructural de la nación. Y en ese sentido, si no se entiende así, realmente y las instituciones no actúan con respecto a estos problemas de corrupción, con respecto al tema de la salud, con respecto al tema de la inflación, pues difícilmente vamos a solucionar un problema de largo aliento que es tener una paz en el país. En ese sentido, ese es uno de los problemas que son caldo de cultivo, pero hay otros más. Por eso la paz no solamente es lo que ocurra con las FARC. La paz es un proceso de largo aliento que tardará mucho tiempo y que en eso se vinculan tanto las instituciones del gobierno como la misma población y las personas que han estado enfrentadas directamente en el conflicto.
Lo digo también porque pareciera que va más rápido la decisión de los guerrilleros de llegar a estas zonas que el propio Estado en acondicionar los espacios para que puedan estar allí y se dé la dejación definitiva de las armas y la reincorporación a la vida civil. ¿Por qué el Estado muchas veces es tan lento a la hora de lograr estos ejercicios que son tan definitivos y que sin duda representan un hecho histórico para Colombia? Además, lo acaba de decir el alcalde de San Vicente del Caguán, que es alcalde en representación del Centro Democrático, y reconoce como un hecho notorio y definitivo este gran avance que se da en las zonas de normalización. Miren, yo creo que en el caso de las zonas de normalización ya es evidente que el Estado ha incumplido con problemas logísticos, con temas logísticos, digámoslo así, en el tema de cómo coordinar la situación para que las personas puedan llegar a estas zonas. Tan es así que incluso algunos miembros de las FARC han dicho que les entreguen sus, digamos, materiales para poder elaborar sus cambuches. Y esto no puede ser en esa línea. Yo creo que las FARC han hecho un trabajo muy perfecto y es adelantarse al gobierno, ponerlo contra la pared y hacer que el gobierno termine siendo el que incumpla parte de los procesos y parte de la logística de estos lugares. Lo digo con mucha sensatez. Las fuerzas militares y la Policía Nacional han estado dispuestas al 100% para que estos lugares estén disponibles para las FARC, pero hay fallas logísticas en materia de planeación para el Estado. Al Estado colombiano y al presidente Juan Manuel Santos se le ha adelantado las FARC y eso lo pone en serias dificultades para que esto lo solucionemos. Uno de esos temas fundamentales ha sido el tema de la salud. Cómo manejar la salud para los exguerrilleros y los que vayan a reincorporarse. No solamente eso, el tema logístico de la entrega de armas. ¿Cuál el mecanismo de monitoreo y verificación ha sido efectivo hasta ahora, pero en los temas logísticos ha sido más ventajoso para las FARC? Han tratado de llegar a las zonas más rápidamente y el gobierno se ha quedado de alguna manera atrás, incluso en la gerencia de esas zonas, y eso es lo que pone en entredicho la tarea del Estado para adelantarse en un proceso de paz. Olmer, hablemos de otro problema que se está dando y es los territorios que dejan de ocupar las FARC. Hoy están diciendo los alcaldes los están ocupando bandas criminales que están al margen de la ley y que hoy están haciendo presencia en esos territorios. ¿El Estado qué está haciendo para curarnos en salud de ese tema? Bueno, en efecto hay dos cosas que son muy importantes. El escenario de Colombia es un escenario de multicriminalidad, lo que supone que cerrado el ciclo con las FARC, necesitamos enfrentarnos a un ciclo con los GAO o los grupos armados organizados, como los denomina la Inteligencia Nacional. Básicamente en eso lo que va a ocurrir es un copamiento de las zonas donde han estado las FARC. La disputa en zonas del sur del país donde las FARC siempre tradicionalmente han sido los que han gobernado esas zonas, pues van a entrar en disputa con estos grupos armados ilegales. Por dos razones. Una, por el tráfico de estupefacientes y dos, el tráfico de armas, la extorsión y la microextorsión. Esos van a ser efectos que vamos a ver paulatinamente. Por eso un proceso de paz en los primeros 10 años se le denomina el posconflicto, para tratar de analizar las situaciones que están presentándose en ese momento. Pero el escenario más difícil para el país es el escenario de multicriminalidad, que puede trasladarse del campo a la ciudad como ya está ocurriendo. En ese sentido, piensen, en las grandes ciudades y centros capitales, la multicriminalidad funciona perfectamente, se adapta rápidamente a los cambios y se adelantan un poco a los organismos de seguridad y a los esquemas de seguridad. Entonces, esos son espacios que seguramente van a estar copados y en lucha con grupos armados organizados. Olmer, el presidente Santos en el encuentro nacional de premios Nobel de Paz anunció precisamente que el Estado y las fuerzas militares llegarán a esos espacios que deja la guerrilla. ¿De qué dependerá que esa acción del Estado se concrete de manera real? Una de esas funciones que va a tener el Estado es que en materia de seguridad y defensa nosotros no podemos pensar que se reduzca el monto asignado para ese rubro. Esto significa que en términos de la economía de la defensa, el Estado tiene que invertir en seguridad y defensa en las zonas de concentración y en las zonas aledañas a las zonas de concentración. En ese sentido, lo que deja las FARC como un espacio de vacío de poder, tiene que entrar el Estado a llenarlo.
Zonas que yo conozco bien y que, como por ejemplo en el departamento del Caquetá, ha funcionado perfectamente con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, o en el caso de Antioquia con la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, en la jurisdicción de la séptima división, yo creo que se demuestra que efectivamente el Estado puede hacer presencia real en el territorio, y esa es la capacidad que tiene que hacer el Estado para demostrar hacia el futuro que un proceso de paz no va a tener reversa y que el escenario de multicriminalidad va a ser menor para la población. Olmer, antes de ir a un corte, sería muy importante contarle a los antioqueños y a los colombianos lo bueno del proceso. ¿Qué destaca usted de este logro y que hoy las FARC estén tan decididas a dejar definitivamente las armas? Bueno, tres cosas. Uno, que hayan 6.500 personas que no van a cargar un fusil y que no van a estar en la guerra es ya un éxito. Dos, que el proceso de paz necesita tiempo para acomodarse dentro de la población y asimilar un proceso de reconciliación que va a ser largo. Y lo tercero es que el país se va a enfrentar en nuevos retos, es decir, lo que le compete al Estado es resolverle las situaciones más difíciles a la población, que no sean otro caldo de cultivo para que se alcen en armas y que pueda ser un país mucho más estable, confiando siempre en sus fuerzas militares, en la Policía Nacional y en la institucionalidad, que tiene serios problemas de credibilidad. Olmer, a nuestros televidentes también los queremos escuchar en nuestras redes sociales con el hashtag Conectados en las redes sociales de Teleantioquia, en Facebook y Twitter. Muy atentos también a nuestras líneas, estamos escuchando al 232-3903. Ya volvemos. ¿Sabías que, como muestra del apoyo alemán al proceso de paz colombiano, se destinaron 5 millones de euros al Fondo de la Organización de Naciones Unidas y 3 millones al de la Unión Europea para ayudar directamente al posconflicto? ¿Sabías que, desde 1989, ningún presidente francés había visitado el país? En ese entonces, François Mitterrand se reunió con el presidente Virgilio Barco, quien consiguió firmar el acuerdo con el M-19 y varias estructuras del EPL. Olmer, la guerrilla más vieja del continente y la más grande se está desmovilizando, pero usted decía algo muy importante y es el posconflicto, su mirada, su análisis y sobre todo un proceso que necesita de un excelente monitoreo y verificación que permita que no exista más errores en el proceso y que la reincorporación se dé de manera real y no perdamos la oportunidad de que estos guerrilleros que llegan a la vida civil se pierdan en el camino o vuelvan a la criminalidad. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo más importante para el Estado es prever hacia 10 o 20 años que va a durar esto tal vez, o mucho más, es que en el proceso de desmovilización el Estado tiene que ofrecerle unas garantías a todos estos desmovilizados para que puedan reinsertarse realmente a la sociedad civil. Yo he dicho en varios escenarios que uno de los problemas es lo que el Estado le garantiza a un desmovilizado en su proceso. Básicamente es que le están ofreciendo menos de un salario mínimo, un subsidio para un proyecto productivo y un dinero también que tendría para sus adecuaciones personales y de su familia. Les tengo que decir con gravedad que esto no va a ser suficiente para un desmovilizado. Lo que pasa es que nos va a tocar asumir un costo muy importante, sobre todo en materia de sostenibilidad de estas personas de 10 a 20 años. Una persona en un proceso de desmovilización no se hace en 6 meses, un proceso de reintegración no se hace en 6 meses, y es más, reelaborar su proyecto de vida en un país como Colombia amerita que sea un proyecto de largo aliento. Por lo tanto, empresa pública y empresa privada tendrán de alguna manera que comprometerse en un plazo de 20 años o más para que esto pueda tener un fin exitoso. Casi todos los procesos de paz tienen una década en que sufren las crisis. Este podría ser otro caso en el que se podría presentar. No se daría en tanto cuanto el Estado logre preservar a estas personas de un reingreso nuevamente a la delincuencia. Pero hay que dar por sentado una cosa, y es que muchos de los desmovilizados van a reincidir o van a construir otro tipo de grupos o se van a vincular a grupos armados ilegales.
Recordemos que una renta como la que ofrece la droga hoy en el país o en el exterior, le está ofreciendo 3 veces más a un guerrillero de lo que puede ofrecer el Estado colombiano. Ahí es donde está el tema de prevención y el tema de articulación con las entidades del Estado para que estas personas sean sostenidas y de alguna manera puedan hacer un proyecto vital de más de 20 años. Olmer, esas observaciones que se hacen son muy importantes en materia de prevención y hace parte de los grandes retos que tiene el gobierno, que tiene la sociedad, que tienen los empresarios y que tiene la comunidad internacional para salvar este proceso que tiene cosas muy importantes. Se ha hablado mucho también de que para lograr la paz completa, estable y duradera se necesita el concurso del M19, del ELN, perdón. Entonces, ¿qué hacer cuando no solo eso es crucial, lo del ELN, sino también qué va a pasar con los niños? Porque es un debate que sigue ahí y que todavía no logra resolverse claramente para la opinión. Miren, hay dos cosas también que con respecto al ELN y a las FARC van a ser diferenciadas. El ELN es todavía más tosudo para negociar con el gobierno nacional. Va a tener unas exigencias incluso mayores que las FARC. El asunto es que las FARC y el ELN le han tomado ventaja en materia de negociación al gobierno. Y el gobierno ha cedido en materia de pedirles, como segundo lugar, a las FARC que entreguen a los niños que han sido reclutados en sus filas. Eso también va para el ELN, eso también fue con los paramilitares que hubo reclutamiento forzado. Es un delito de lesa humanidad. Las FARC no van a admitir ese delito. Y lo peor, pues para que todos sepamos, es que a pesar de que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, van a tener posibilidades de elegibilidad política. Eso no se había discutido en su momento, pero parte de la cesión que ha dado el Estado es que ellos puedan participar en política, así hubiesen cometido ese tipo de delitos. La sociedad en general, si puede más o menos pensar en un periodo de reconciliación, va a tener que padecer hacia el futuro que estas personas van a tener una actividad política a pesar de que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Lo segundo, en materia de secuestrados tampoco tenemos una cifra exacta de los secuestrados que ha tenido las FARC y los desaparecidos. ¿Cuándo se va a decir eso? Pues las FARC no han querido admitir tampoco responsabilidad frente a esos asuntos. Y yo creo que es una pata coja de la mesa que tiene que entrar a negociar el Estado y a exigir el Estado en materia de proceso de desmovilización para que se cuente la verdad. Si se ha decidido por parte del Estado que se va a negociar en unas condiciones más o menos similares con las FARC y donde se va a conocer más verdad para reducir el tema de la justicia, pues lo que estamos esperando los colombianos es que las FARC cuenten efectivamente la verdad, cuenten qué pasa con los desaparecidos, cuenten qué pasa con los secuestrados, porque si no, esto también tendría otro ciclo de rebrote de violencia, que es lo que no se espera, o al menos no es lo deseable dentro de un escenario de posconflicto en el país. Olmer, ¿a qué se debe que algunas columnas que al principio nos habían mencionado no se iban a vincular al proceso, hoy lo están haciendo? ¿Qué los está motivando? Pues ha sido una buena estrategia lo siguiente con las FARC, y es que han podido tener cierto mando y control sobre los frentes de las FARC. Entonces, eso ha ayudado a que puedan tener una cierta unificación del mando. Pero va a haber disidencia, va a haber unos grupos que se van a vincular al narcotráfico con mayor fuerza de lo que tienen ahora. Y va a haber una disputa con el Estado en tema territorial, en tema de seguridad regional y en tema de seguridad urbana. El tema del narcotráfico no se soluciona con las FARC, ni se soluciona con el ELN. Va a ser una parte importante, pero hacia adelante vamos a tener serios problemas con el narcotráfico porque una cantidad de grupos y exmiembros de las FARC y exmiembros del ELN querrán participar del negocio. Olmer, para superar todo ese escepticismo y esa realidad que es cruda, pero es real, yo creo que también es importante fortalecer la institucionalidad y ahí vuelve un debate que está emergiendo en el escenario nacional y es resolver un tema que es la corrupción, que es donde se pierde el dinero y no llega a los territorios para que la institucionalidad se sienta, para que la oferta pública se sienta y podamos decir que este proceso está salvado y que podemos lograr construir una sociedad distinta, una sociedad que no siga distraída en el conflicto armado colombiano. Por eso me parece muy importante la crítica que se hace, pero también hay que tener cierto optimismo para evaluar lo importante de lo avanzado en este proceso.
De todas maneras, piensen en esto. El tema de la corrupción es un problema estructural en el país. No apareció ayer. Entonces, lo que se está esperando el colombiano de a pie, yo y los televidentes que nos están viendo y ustedes, es precisamente que el Estado actúe frente a los temas de corrupción. O sea, es un desangre de las arcas públicas del país. Tenemos serios problemas de salud, serios problemas en la inversión social. ¿Cómo podemos solucionarle los problemas más necesarios a una población que los está exigiendo hace muchos años? Entonces yo creo que el problema de la corrupción va a ser un tema duro de campaña preelectoral, pero no va a ser el único. El tema de salud, el tema de inversión social, el tema de gasto público, el tema de burocracia, el tema de la mermelada. O sea, esto también tiene que tomarse en serio el país, porque la responsabilidad suya y mía es de exigirle al Estado que realmente cumpla con esos estándares de la manera como se responsabilidad. financian las campañas y otros temas, y ahí se me ocurre un tema que es importante tocar aquí en este programa, y es que es muy importante que en el 18 o desde ahora se empiece a construir también una propuesta económica para resolver los problemas que tiene Colombia. No solo es un tema de corrupción, sino cuál va a ser la mejor alternativa en materia económica para resolver los verdaderos problemas que tiene Colombia en una brecha social que a veces se hace insuperable, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de inversión en los territorios. Entonces, también tendrá que replantearse la manera como estamos asumiendo el gasto público en Colombia. Yo creo que en el tema burocrático el país se ha desbordado. Ese es el tema que es muy complicado, sobre todo para un gobierno que ha gastado gran cantidad de dinero, no solamente en burocracia, sino en otro tipo de asuntos. Está bien, puede que estemos gastando un rubro muy importante en materia de paz, pero el ciudadano de a pie, después de una reforma tributaria que se firmó en horas extras, donde nadie podía discutir qué era lo que se estaba afirmando allí en la reforma, pues simplemente quedó este año con una reforma tributaria peor que las anteriores, porque ahora sí tiene una tributación mucho más alta. Lo que esperamos los colombianos es, si estamos pagando una tributación tan alta, que el Estado efectivamente revierta en beneficios a la población, porque si no va a seguir siendo un caldo de cultivo para nichos de violencia, nichos de narcotráfico, nichos de microtráfico. Entonces, salud, empleo, un ajuste fiscal importante, pero también qué beneficios le vamos a otorgar a la población en general en materia fiscal, que reciba un cierto alivio hacia el futuro, porque un estudiante hoy o un padre de familia le está sintiendo hoy lo que es el gasto universitario o el gasto para un estudiante en educación superior. Saben que ya tienen que medirse en sus gastos para este año y saben que la reforma cada vez va a ser mayor en materia tributaria. Entonces, lo que estamos exigiendo y lo que los ciudadanos pedimos al gobierno es que ajuste el fisco, eso es verdad, no gaste de manera exagerada, pero también qué beneficios va a tener la población hacia el futuro. Vuelvo e insisto, son nichos en los cuales la violencia adquiere una cierta ventaja. Y ahí es donde el gobierno tiene que lograr tener una ventaja efectiva con respecto a esos nichos de violencia. Olmer, a nuestros televidentes, por favor, estamos en redes sociales con el hashtag #ConectadosTA de Teleantioquia. Los queremos escuchar y también puede participar en nuestra línea 232-3903. Ya volvemos. ¿Sabías que son al menos 6.200 combatientes, 35% de ellos mujeres, los que dejaron sus trincheras históricas para cumplir con la dejación de las armas a cambio de un espacio en la vida política del país? Nos conectamos de nuevo con La Paz y vamos con una nota que nos regala Noticias 1, aquí 30 segundos de cómo va el proceso de paz. Vamos con la nota. Mientras nos llegan las imágenes, entonces vamos a estar hablando aquí con Olmer. Tenemos la nota en este momento. Bueno, Olmer, mientras nos llegan las imágenes, estamos hablando entonces
que empieza en estas zonas veredales y alrededor de las zonas veredales hay droga, hay conflicto, cómo el Estado está garantizando que tanto estas zonas estén protegidas y que las comunidades al mismo tiempo sientan el respaldo del Estado, porque también no podemos olvidar que no solo están ocupando los guerrilleros estos territorios, estos guerrilleros están en los territorios que pertenecían antes a unas comunidades. ¿Cómo está la seguridad de ellos? Pues yo creo que lo más importante es que fuerzas militares y Policía Nacional se han encargado de dar la protección efectiva a esas zonas. Ahora bien, como son zonas donde ha estado tradicionalmente los cultivos ilícitos, van a tener focos de conflicto. Esto se denomina básicamente que pueden ser zonas de revictimización. Eso es lo que tiene que tener en cuenta el Estado, es que al ser presencia real, presencia física en esas zonas, pero además una inversión social que sea efectiva. De otra manera, vamos a tener nichos nuevamente de focos de violencia, si se quiere llamar así, en estas mismas zonas, en el caso de Antioquia o en el caso del sur del país o en el caso del Cauca. Allí es donde el Estado tiene que tener una ventaja muy estratégica con respecto a aquellos agentes de violencia que van a ingresar en la zona. Vuelvo e insisto, el escenario de Colombia es un escenario de multicriminalidad y allí es donde el Estado tiene que armarse con toda la contundencia estatal para atacar a estas bandas criminales y lograr preservarle la vida a las personas. Olmer, sin duda somos un país atravesado por el conflicto. Venimos dando pasos importantes en materia de paz, pero se necesita fortaleza institucional, superar la pobreza, llegar a los territorios y una implementación rápida de los acuerdos y una reincorporación real de los guerrilleros de las FARC, que se nota que hay una gran voluntad, por lo menos eso se ve en esa marcha o en esa última marcha que hacen, pero definitivamente el reto sigue siendo enorme en materia social y eso es una deuda histórica que todavía tenemos con Antioquia, con Colombia, y ahí es donde está el reto. Lucas Olmer, antes de que sea la respuesta, nuestros televidentes están opinando muchísimo y no quisiéramos cerrar el programa sin escucharlos. Camila Sánchez en Twitter nos dice, ¿hasta cuándo están los guerrilleros en las zonas de normalización? Muy importante que les expliquemos qué viene para esos guerrilleros en esta etapa en la que se encuentran. Sí, después de la concentración definitiva sigue la etapa de desarme y entrega de armas a la Oficina de Naciones Unidas. Entonces vamos a tomar una etapa de 180 días donde ellos también tienen que lograr entregar armas y empezar su proceso de desmovilización y reinserción. Por ahora la fase es en término de concentración. Se esperaba que era para el 31 de enero, pero ya se va a alargar un poco más. Esto se da precisamente por los problemas logísticos, así que todavía nos vamos a tardar un poco más en cómo va a ser la solución precisamente en estas zonas de concentración y qué va a pasar con los guerrilleros en su momento. Muy bien, Olmer, nos seguimos conectando con la opinión, con la ciudadanía y este seguirá siendo un espacio permanente para toda la ciudadanía. Muchas gracias.